Bien, y nos encontramos conectados ya con José Incio. Él es consultor de IDEA Internacional y además profesor de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y le damos la bienvenida, profesor. ¿Qué tal? Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente en esta entrevista. Doctor, durante el 2021 se habló de un presunto fraude electoral durante las elecciones generales 2021. Sin embargo, usted ha hecho un análisis longitudinal en donde los resultados, o mejor dicho, el análisis corresponde a los procesos de elección presidencial desde el 2001 al 2021. En este sentido, justamente del presunto fraude electoral que nunca existió, se han analizado diversos indicadores que son importantes traerlos en este contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Doctor, la primera pregunta que quiero plantear: durante el proceso de elecciones generales o elecciones presidenciales 2021, las impugnaciones que fueron presentadas, se habló de que el número fue elevado. ¿Cuál es el balance que ha encontrado usted respecto al estudio que ha realizado? Sí, muchísimas gracias. De hecho, me parece una buena entrada al tema porque lo que vemos que lo que pasó en estas últimas elecciones fue que el número de impugnaciones, eso sí fue algo que rompió, digamos, la tendencia o lo usual que hay entre elecciones. Si es que vemos el número de actas impugnadas, es muchísimo más grande que el que ha habido en todas las elecciones presidenciales analizadas. Y eso nos permite también poner en contexto los datos. La idea del análisis longitudinal es poner en contexto los datos. A ver, por favor, si desde interno me pueden ayudar con el cuadro número 1, que justamente trata acerca del número de actas impugnadas en el contexto de las elecciones regionales, perdón, de las elecciones presidenciales 2021. Tenemos el cuadro, doctor. Sí, genial, como se puede ver, y es particular entender que las actas impugnadas es cuando uno de los actores, digamos, uno de los actores de la elección, un partido en particular, digamos, impugna un acta. Es diferente de una acta observada, que es otra, digamos, otro tipo de acta o otro tipo de problemas que presentan las actas. En este caso, el número de actas impugnadas en la elección ha sido muy superior a cualquier otra elección, lo cual, digamos, denota también un poco el nivel de polarización y, digamos, de tensión que hubo en estas elecciones, pero también que lo que creo que ha pasado es que muchos de los patrones que parecían que eran sospechosos, cuando se les saca de contexto, cuando no se les compara en el tiempo, pues justamente da pie a que se piense que ese patrón es extraño, entonces quizás motivó a que se impugnen muchísimas más actas, ¿no? Pero como vemos en el cuadro, es clarísimo que estas elecciones fueron atípicas en ese sentido. Claro que sí, fueron 1084 impugnaciones que se realizaron durante las elecciones generales, ¿no? Elecciones presidenciales del año pasado. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que tiene que ver con el segundo cuadro de su estudio. ¿Es posible que dentro de un local de votación un candidato solo gane en una mesa de votación? Sí, o sea, no es común, pero es posible. De hecho, ese fue uno de los argumentos que se hablaba de, claro, si uno apela a la lógica donde tenemos dos candidatos que estuvieron 50-50 casi, repartiéndose cada voto, que en una mesa tengamos que en un local solo gane una mesa, en un local, digamos, de más de 20, 30 o cientos de mesas, podría parecer extraño. Pero sin embargo, cuando lo vemos en el tiempo, vemos que este patrón se repite, y es probable, de nuevo, porque estamos aquí analizando el comportamiento electoral, que es un comportamiento electoral muy volátil, es un comportamiento electoral que no necesariamente es determinístico en el sentido de que sigue una regla específica, y que estos patrones pueden ocurrir justamente cuando tenemos una gran cantidad de mesas, son probables, y de hecho, como vemos, lo que pasó en el 2021 con el número de mesas que presentaron este patrón, es bastante similar a lo que hemos visto en otras elecciones también, ¿no? Claro, y en este sentido, y para que no quede duda, es decir, es posible, es poco común, pero es posible que esta situación se dé estadísticamente hablando. Sí, y como hemos visto, se ha repetido elección tras elección. De nuevo, si vemos los porcentajes de ese gráfico, vemos que son bastante similares también. Entonces no estamos hablando de
de un número muy distinto el de esta elección. De hecho, en esta elección ha sido el nivel más bajo que hemos podido observar en las últimas elecciones analizadas, ¿no? Claro. Ahora, este otro ejemplo también grafica el escenario electoral del año pasado. Es decir, en una mesa de votación gana un candidato, ¿no?, durante la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta, ¿no?, gana el otro candidato en la misma mesa de votación. Nuevamente la pregunta, ¿es esto posible o no? Sí, y de hecho no debe ser sorprendente en un contexto donde los partidos son tan débiles y hay mucha volatilidad electoral. Los cambios de preferencia entre la primera y segunda vuelta son bastante comunes. Y entonces, eso también nos lleva a pensar que si analizamos un solo dato, si nos dicen, por ejemplo, mira, hay el 11.89, el 12% de las mesas, el que fue primero, el que ganaba en una mesa pasó a segundo o ya perdió en esa mesa en la segunda vuelta, digamos, apela a la lógica pensar que eso es extraño, etcétera. Pero si lo vemos en el tiempo, eso es muy común. De nuevo, entre primera y segunda vuelta se vuelven a alinear las preferencias electorales, lo que hace que justamente candidatos ganen los votos de otros candidatos, pero también que pierdan los suyos. Recordemos que muchos candidatos tienen que cambiar su discurso, en algunos casos se habla de moderarse, de irse al centro, dependiendo de qué esquina estén, y obviamente van a perder electores. Entonces, estos cambios entre primera y segunda vuelta son bastante comunes. Lo interesante, sin embargo, es que en esta elección incluso, lo que se hablaba como un dato que podría llamar mucho la atención, el número de mesas que se mantuvo en su preferencia de primera y segunda vuelta fue el mayor comparando con las anteriores, ¿no? Claro. Si lo vemos es en sobre este 88%. contexto justamente tenemos el cuadro en pantalla. Si pudiera explicarnos, por favor, porque vemos que tenemos un número en el 2021, 88.11%. Esto implica, y es más, es el número más elevado en los últimos procesos desde el 2006. ¿Esto es una anomalía o es correcta, digamos, la cifra en cuanto a ese porcentaje superior frente al del 2011, por ejemplo? Yo creo que digamos, es totalmente plausible en un escenario tan polarizado como el que hemos tenido en la última elección. Ese 88.11% se refiere a que el candidato que quedó en primera vuelta, en primer lugar, entre los dos que pasaron a la segunda vuelta, en una mesa, pues mantuvo esa mesa y se mantuvo en primer lugar. Entonces, lo que vemos ahí, que es muy diferente al 2016 o 2011, donde hubo un mayor cambio, ¿no? Entonces, es plausible porque justamente en esta elección lo que sí ha habido es digamos, la polarización y la fragmentación política ha alcanzado récords históricos. O sea, si comparamos, por ejemplo, las últimas elecciones presidenciales, vamos a ver también que una semana antes de la elección no se tenía claro quién pasaba a segunda vuelta, lo cual no pasaba en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores ya sabíamos más o menos quién iba primero y segundo, una semana antes de las elecciones. En esta elección, si recordamos los últimos sondeos de opinión pública, digamos, eso fue bastante, digamos, cambiante y se debía también justo a la fragmentación política que vivimos. Claro. Es importante decir, señor o doctor José Incio, que durante el proceso de elecciones regionales, el proceso de elecciones generales 2021, hubieron diversos actores electorales que garantizaron la transparencia de este proceso. No solamente están los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, también están presentes los miembros de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, incluso los observadores nacionales e internacionales que dieron fe de este proceso, y como lo comprueba su estudio, ¿no?, el análisis que se ha hecho durante esta entrevista, las anomalías o presuntas anomalías de las que se hablaban se descartan totalmente bajo los números. Sí, de hecho, sería bueno poner también en contexto el estudio. Ese estudio no se preguntaba si hubo fraude o no, porque ese es otro tipo de pregunta con otro tipo de metodología, pero lo que hizo fue tomar todas esas alegaciones que servían de base para argumentar que hubo algún tipo de manipulación sistemática de los votos, para ver que en realidad esa cosa que nos parecía raro no lo es, que si lo vemos en el tiempo es algo bastante común en nuestras elecciones, y entonces ya, digamos, pierde sustento ese tipo de evidencia, ¿no? Claro que sí. Bien, han sido las declaraciones del doctor José Incio, consultor de IDEA Internacional y profesor, además, de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, doctor. Un placer.
Bien, es momento de hacer una breve pausa, ya volvemos con mucha más información.